Empoderando familias. Ella ha luchado por esta parte de hacer lo que le gusta, de cantar, y cómo ha logrado a través de su disciplina, porque Carmen, me imagino que esto también es disciplina, ¿verdad? ¿Qué nos dirías tú de la disciplina para lograr también, pues estamos abordando aquí este tema de los niños, para ayudar a los niños, pero si le dieras un consejo a los padres de cómo darles disciplina a los niños desde pequeños para que empiecen a cantar, ¿a qué edad sería bueno? Los niños son esponjas, lo sabemos, aprenden absolutamente todo. Pero en el caso de la música en particular, la mejor edad es pequeñitos. Hay cursos totalmente diseñados para niños, que es un acercamiento a la música, y a partir de los 4 años es la edad más óptima. Es en el momento en el que ellos captan todo. La música es un lenguaje, es como otro idioma. Tienes que aprender las vocales, el abecedario, las consonantes, aprender sílabas, aprender todo. Es un idioma totalmente. Entonces aprenderlo pequeño es wow. Independientemente de que se dediquen o no como a ser músicos, como una carrera, el estudiar música ayuda muchísimo a nivel cognitivo, porque el estudiar un instrumento te despierta varias áreas del cerebro. Si recordamos algunas de las áreas de Broca, pues tenemos la área del lenguaje, el área de memoria, de movimientos finos, movimientos gruesos, muchas áreas, y tocar un instrumento conecta todas. Cuando se ha analizado a un músico tocando un instrumento, se despiertan más de 5 áreas simultáneamente. Entonces, a nivel cognitivo, a un niño lo puedes hacer. No es que lo puedas hacer más inteligente, pero sí le estás dando herramientas para que él sepa utilizar después pues todas sus capacidades, todas sus habilidades. Y aparte, la música es un medio muy fácil para llegar a una persona. Y estudiar un instrumento te da una disciplina enorme. ¿Por qué? Porque te gusta. Entonces tú te esfuerzas por hacerlo bien y que ya no suene nada más tararara, sino que continúe tararara, trarara, trarara. ¿Y qué hace? Dar disciplina. La música es de mucha práctica, mucha dedicación y mucho amor y pasión a lo que haces. Entonces, si un niño aprende a tocar un instrumento, está aprendiendo que las cosas se hacen con disciplina y con gusto. Nada puede entrar a disgusto. Sí puede, pero no es lo más óptimo. Entonces, que un niño estudie música, que tenga un acercamiento, lo estás haciendo sensible a percibir el mundo y le estás enseñando a ser perseverante, a ser constante, a tener mucha dedicación en todo lo que tú hagas. Le estás enseñando disciplina, lo estás disciplinando sin que él sienta algo riguroso, sin que él sienta que lo regañe. Está aprendiendo disciplina por sí solo y está desarrollando muchas áreas del cerebro. Muy interesante lo que estás diciendo. Carmen Ferrá no tan solo es soprano, sabemos que canta ópera, y bueno, yo conozco un poco de música, pero además es muy interesante lo que está diciendo, porque ella, bueno, con todos estos años de estudio que tuvo también de medicina, ella nos puede decir qué parte del cerebro se está desarrollando. En programación neurolingüística manejamos lo que es el área de Broca, manejamos los hemisferios, la creatividad, todas estas partes que ella nos está mencionando, y la verdad es muy interesante lo que nos está diciendo, porque nos lo está diciendo con conocimiento. Como nos decía, estudió 4 años de medicina, hizo muchas prácticas, y la verdad que es muy interesante lo que nos está diciendo. Estamos aquí en las instalaciones del Centro Nacional de Artes en la Ciudad de México, y como estamos visitando México, pues aprovechamos a tener una invitada de lujo, Carmen Ferrá, nuestra soprano Carmen Ferrá, que nos está dando consejos muy importantes hoy. Nos está hablando de su historia, nos ha estado hablando de cómo estimular a los niños para que ellos puedan desarrollar esta parte creativa, porque de eso se trata este programa, de ayudar a los niños a desarrollar sus habilidades, de identificar cuáles son las habilidades que traen y poder desarrollarlas, identificarlas a temprana edad, de qué manera hacerlo y sobre todo respetarles esta parte, porque mencionábamos que cuando los padres
piensan que un niño que se dedica a la música, que un niño que se dedica al arte no va a tener futuro, eso estamos equivocados en ese concepto. Decíamos en ser abogados, en ser doctores, en ser, por ejemplo, Carmen Ferrán nos comentaba que ella estudió medicina 4 años y me gustaría hacerte una pregunta. Por ejemplo, ¿qué tan difícil es para los padres o cómo fue para tus padres cuando les dijiste no hay más médico en casa? Como dice el doctor León en su programa, médico en casa. Pero ¿qué pasa cuando después de 4 años la niña dice me quiero dedicar a la música y no voy a ser médico? ¿Cómo ves esto para tus padres? ¿Qué tan difícil fue para ellos? ¿Lo aceptaron? Sí, fue una noticia que no les cayó nada bien. Me apoyaron de todos modos, me dijeron, bueno, sí te vemos muy estresada, tómate tu tiempo, descansa, piensa las cosas y bueno, te siguen un poco como orientando hacia, no, solo estás cansadita, vas a regresar después a medicina, te va a gustar otra vez. Fue un proceso difícil para ellos, creo que fue más para ellos que para mí. Lo mío fue previo al momento de llegar a la decisión, pero ya que llegué a la decisión, ahora fue para mi familia y no solo mis papás, mis tíos, la gente que está cerca de ti, incluso tus compañeros, tus amigos, están esperando ya tener a su amiga doctora, ¿no? Y de repente pues ellos son los que tienen más dudas que tú mismo, ellos fueron los que tuvieron más dudas y más incertidumbre, pero con el paso del tiempo te van viendo feliz, te van viendo realizada, te van viendo contenta y disfrutando la vida y pues van aprendiendo, porque también se vale que si no conoces, pues obvio vas a tener dudas, vas a estar preocupado por la persona que te interesa, en este caso era yo, pero bueno, ellos fueron aprendiendo también, ven que es un trabajo muy digno, es una carrera bellísima y tienes trabajo como cualquier otra profesión y tienes un nivel de ingresos bastante bueno, obviamente como todos hay que trabajar, nada cae del cielo, tienes que trabajar para conseguir tus cosas. Y bueno, ellos también van aprendiendo de la mano, van aprendiendo contigo. Y bueno, sí fue un proceso difícil, pero se superó. Fíjate que acabas de decir algo muy interesante. Cuando tú le dices a los padres, yo creo que les duele decir, bueno, es que mi hija ya no va a ser doctora. Y evidentemente que dicen, bueno, les entran las dudas. Como tú dices, les entran las dudas a los padres, pero realmente tú ya estabas segura en este momento de que era lo que querías, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esa es la importancia de empezar a ver cuáles son las habilidades de los niños desde que están pequeños para poder guiarlos. Pasa una cosa aquí. Cuando nosotros observamos a los niños y ya nos mentalizamos y ya los conocemos y ya sabemos que él no va a ser un médico o no va a ser pues la clase de profesional que los padres soñaron, porque aquí también hay algo bien importante. A veces los padres, si el padre quiso ser abogado, por ejemplo, va a soñar que su niño sea un abogado. Si el padre quiso ser doctor, va a soñar tener una hija doctora. Entonces, aquí le estamos transmitiendo esos paradigmas a los niños, esa forma de pensar. Queremos nosotros crear nuestro futuro a través de los niños, o queremos crear ese futuro que para nosotros no fue nuestro presente ideal, no nos desarrollamos como personas, queremos desarrollarlo a través de los niños. Y esto de verdad que no es posible porque cada persona es un ser único, cada persona es un ser individual y los padres no pueden tener una continuación en los niños. Tiene que haber evidentemente que le van a transmitir sus valores, les van a transmitir sus gustos, la parte cultural, la parte de educación, todo esto es bueno, pero también no pueden realizarse a través de ellos, porque sucede mucho que los padres a veces se quieren realizar a través de sus hijos. Sí. Y a veces hay una cadena, dice, bueno, si papá es contador, mi hijo tiene que ser contadora, mi hija tiene que ser contadora, y vamos a abrir un despacho de contadores, y aquí todo el mundo será contador. Pero al final nadie es feliz. Entonces cuando nosotros empezamos a escuchar a los niños, a percibir esa parte de sensibilidad que tienen por la música o por cualquier otro arte. Estamos hablando ahorita de la música, estamos dando estos consejos porque tenemos nuestra invitada Carmen Ferrá, que ella es soprano, y quisimos invitarla por el éxito que ella ha tenido, por el éxito que está teniendo últimamente y de cómo a veces nos equivocamos los adultos al decir
no va a triunfar si no se dedica a una profesión, porque nos educan para eso, para estudiar desde el kinder, luego la primaria, luego la secundaria, terminan la universidad y a veces los jóvenes no consiguen trabajo. ¿Pero por qué no consiguen trabajo? Porque no están conectados con lo que aman, porque no están conectados con lo que les gusta, porque no están conectados con esa parte que los hace felices. Y realmente, como he repetido mucho esta palabra, venimos a este mundo a ser felices. Los niños tienen ese derecho, todos tenemos ese derecho a ser felices, de conectarnos con una misión. De verdad que yo quiero aquí hacer una invitación a los padres. Vamos a escuchar a los niños, vamos a conocer sus habilidades, vamos a apoyarlos en esta parte creativa. Yo siempre digo, bueno, cuando salimos al exterior, a los parques y tenemos contacto con la naturaleza, para mí es como conectarme con el Creador. Y ahí podemos a veces desarrollar más esta parte sensible cuando escuchamos los ruidos de los pajaritos, vemos los árboles. Y en ese momento también es un momento de reflexionar y de decir, bueno, de cuál es la educación que le estoy dando a mi hijo. Es una educación muy rígida, es una educación, ¿qué clase de educación? ¿Qué opinas sobre esto, Carmen, sobre esta parte que a veces nosotros nos queremos realizar como profesionales a través de nuestros hijos? Son justo la que el papá quiere, no viene desarrollada en el niño, pues es algo muy frustrante para el pequeño. Creo que es muy importante que los papás lleven a sus hijos a explorar todas las opciones que existen, que los niños conozcan. A veces hay niños que son muy buenos en todo, son de los que metes a cursos y en todos son muy buenos, o en todos son muy malos, o a lo mejor son de los que pican y no terminan las cosas. Es bueno que los ayudemos o que les enseñemos a que sí deben concluir los ciclos, deben concluir las cosas, pero tampoco es malo que hagan eso, de probar. El chiste es que ellos prueben y conozcan, que conozcan todas las opciones y entonces se puedan conectar. Hay muchos casos en los que cuando los papás le imponen a sus hijos estudiar cierta carrera, la estudian porque los obligan y después de jamás vuelven a estudiar eso y se dedican a lo que en verdad querían. Y a pesar de ese obstáculo, de que les quitaron 5 años de su vida, les estorbaron 5 años de su vida con otra carrera, logran hacer cosas muy buenas, logran ser exitosos. Entonces les puedo decir que si una persona, si a un niño lo llevan a explorar y permiten que él decida en qué es bueno, en qué quiere desarrollarse,